¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Cabildo número 11, por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas, a menos de una semana para la procesión magna que tendrá lugar el próximo domingo 8 de diciembre, y que ya vemos cómo está teniendo y dejando su huella en Sevilla, ¿eh? Si se acercan y se dan un paseo por la calle Parra, por la calle Relator, por la zona de la Plaza de San Andrés, la Plaza de los Terceros y demás, verán cómo están las calles engalanadas para recibir a la Macarena, a la Virgen de Setefilla y a la Virgen de Consolación Tutrera, entre otras, ¿eh? Se prevé un domingo, la verdad es que es multitudinario en la ciudad, y nosotros lo vamos a contar en este Cabildo en la retransmisión oficial a partir de las 4 de la tarde. En este programa 11 de la temporada, en el segundo bloque estarán por aquí María José Caldero y José María Pinilla para abordar el último capítulo de la Catedral de Sevilla. Vamos a tocar toda la parte renacentista del templo metropolitano y vamos a abordar todos sus detalles históricos. Vamos a culminar este serial, pero antes, en este primer bloque, como siempre, hacemos una entrevista, solemos hacer, ¿no?, en la práctica habitual de este podcast. Y en esta ocasión, en este lunes 2 de diciembre, está aquí con nosotros el subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien hallado aquí, muy honrado. ¿Estás mucho trabajo antes de la Magna? Sí, muchísimo, porque no hay precedentes de lo que vamos a vivir y a los primeros que nos coge desprevenidos a los periodistas, ¿no? Un acontecimiento de este tipo no se ha vivido nunca, ni siquiera es comparable a un Santo Entierro Grande, que más o menos nos conocemos, por así decirlo, el protocolo. Esto todo es nuevo. Carlos, ¿tú de qué promoción eres de periodismo? La que empezó el año 92, acababa la Expo y empezábamos la carrera. Magnífico, magnífico. Buena fecha. Sí, muy buena. Buena fecha. ¿Por qué periodismo? Yo lo tuve claro desde pequeño. No, yo creo que nunca lo he dudado. La vocación la tenía clarísima. Claro, yo jugaba a ser periodista desde pequeño y a lo que me quería dedicar. Y además en la ciudad. ¿Y cómo se jugaba a ser periodista? ¿Cómo jugabas? Oyendo empecé con los deportes, como tanto. Por los deportes me gastaba mi dinero en comprar los periódicos deportivos, los hacía yo después artesanalmente, que los tengo guardados todos. ¿Los hacías artesanalmente? Los hacía yo, sí, que tenía mi periódico, los tengo todos guardados. Todos, desde pequeño. Y bueno, pues a lo que por fin, entonces yo recuerdo cuando no había facultad en Sevilla, y de pronto ya, pues soy de la cuarta promoción, si no me equivoco. Antes estudiaba en Madrid. En Madrid, sí. Muchos compañeros del diario que han ido a estudiar a Madrid. Me acuerdo, por ejemplo, del recordado Fernando Carrasco, que hizo sus estudios en Madrid. Se estudiaba en Sevilla, pero había que examinarse en Madrid. Y yo no, yo fui de la cuarta promoción, que nos pudimos quedar aquí y estudiar aquí. ¿Cómo recuerdas tus inicios en el periodismo? Hermosísimos. Yo empecé de corresponsal en segundo de carrera en ABC. Ya empecé a ejercer muy pronto, tuve esa fortuna. He tenido la fortuna de no conocer el paro ningún día, gracias a Dios. Es una fortuna. Sí, absolutamente. Y cuando llegó el Diario de Sevilla, que fue uno de los 3 grandes momentos que esta profesión ha vivido, yo siempre lo digo, que fue la Expo 92, la fundación de la RTVA y la del Diario de Sevilla, pues tuve esa oportunidad. Me cogió trabajando, la inspiración me cogió trabajando y pude, hasta hoy, 25 años. Tipo una profesión extraordinaria, ¿eh? Mira, ya que me la has puesto votando, ¿qué te ha parecido la negativa a San Gonzalo? Se provoca una herida que se podía haber evitado, ¿no? No sé si hasta qué punto las hermandades tienen que preguntar antes, sondear antes, para no llevarse un no que siempre es desagradable. Yo he vivido otros noes anteriormente, pero aquí hay que poner un límite, es evidente. El cómo se hace hay que procurar hacerlo con el mayor tacto, ¿no? Estamos hablando de hermandades, hay devociones en juego, hay muchísima gente de buena fe que se puede sentir agraviada, ¿no? Eso hay que comprenderlo, como también la necesaria implantación de un límite. En los criterios que se aplique el límite está la necesidad de tener un tacto. ¿Por qué te gusta la Semana Santa? Porque es la principal fiesta de la ciudad, porque es de las cosas quizá la más seria que hay en Sevilla, porque se celebra en torno a imágenes donde están depositadas las oraciones de quienes ya no están, las miradas de quienes ya no están, porque es quizás una suerte de fiesta familiar parecida a la Navidad, pero muy en versión local, y porque yo creo que es la fiesta de Sevilla por excelencia y la aprendí a amar como hay que hacerlo en casa. ¿Cuáles son tus hermandades? Yo soy de San Benito desde muy pequeño por mis hermanos, soy de la Redención por mi madre, soy de los Estudiantes por mi padre, me hice del Silencio por mi cuenta y riesgo, es la que más ejerzo, y la Macarena porque me iba a casar allí, soy de todas esas, ¿no? Pero yo salgo de Nazareno sin faltar en el Silencio. Y me voy alternando porque no puedo salir ya, el periódico no se le puede dejar 2 días, ¿no? El lunes y martes santo, ¿eh? Entonces elijo una de las dos y ahora últimamente voy con la Redención con uno de mis hijos. ¿Somos conscientes de... ¿Tú crees que la gente es consciente o todavía no lo es de lo que significa la concesión de la Rosa de Oro para la Macarena? Que será mañana, a todo esto. Si no son conscientes, hay que comprenderlo, porque estamos saturados de tantas cosas ya.
A veces es difícil hasta para los profesionales de la información digerir tanto como se viene encima, ¿no? Y corremos el riesgo de lo que dijo cierto futbolista del Real Madrid cuando ya se hartaban de ganar Copas de Europa, que dice, hubo una gala última que dijo, ya no lo celebran casi, lo dan como por normal, ¿no? Que se pierda el sentido de lo extraordinario hasta para esto, que es una distinción evidentemente muy importante, pero claro, llega en un contexto a su vez de muchísima saturación que puede que se pase desapercibido y que no seamos conscientes, ¿eh? ¿Cuándo te ha tocado cubrir información cofrade? ¿Crees que sea... A ver, ¿cómo lo expreso? Que en este 2024 o en esta última etapa, ¿no?, del periodismo, quizás se está convirtiendo un poco en Sálvame. Yo siempre he tenido claro, pero clarísimo, que el periódico debía oler a tinta y no a incienso. Que el periódico no es un boletín de hermandad. Y que en el periodismo llamado cofradiero habría que aplicar ni más ni menos que los criterios que se aplican en otros ámbitos del periódico. Por eso quizás yo no he hecho mucha información capellita, no tengo yo mucha idea de eso, ¿eh? He hecho información tributaria, fiscal, patrimonial, fiscal de Hacienda, patrimonial, de derecho de protección de imagen, y me he sentido más cómodo haciendo un periodismo más de ciudad que estrictamente de Semana Santa, salvo lógicamente los días de Semana Santa. Aunque tampoco tanto, porque hay quien me dice, tus crónicas son de ciudad, más que de... Y bueno, yo es que tampoco tengo mucha idea de flores, de orfebrería ni de música, no me importa reconocerlo, ¿eh? Y me parece muy respetuoso y me gustaría tenerla como la tienen otros compañeros, pero no la tengo, ¿no? Entonces he procurado que la información que a mí me ha tocado hacer en estos 25 años en el diario son información de interés general en clave de ciudad. Sin menosprecio de nada, por Dios, ¿eh? Pero es la que yo sabía hacer. Es la que yo me siento a gusto, es la que me han permitido hacer y creo que es la que me han demandado hacer, ¿no? Porque efectivamente muchas veces podemos incurrir en que también se apliquen los criterios de la prensa rosa en la información cofradiera, como bien has dicho, faltaría más. Pero yo he procurado desde luego no hacerlo. Siempre he tenido clara una cosa. El límite estaba en que yo no discuto lo que hay de Canastilla hacia arriba. Nunca. Nunca. Al hilo de lo que acabas de decir, ¿en Sevilla es más importante la Semana Santa que la Iglesia? Bueno, que siempre ha habido... La Semana Santa historia, me refiero a la devoción a las imágenes, ¿no? Claro. Un poco separada de lo que es el catolicismo, la Iglesia en general. Creo que he captado el sentido de la pregunta, ¿no? Siempre se dice ahí, el maestro Otto Muekel, que en paz descanse, siempre decía que ser cofrade en Sevilla era una forma de ser católico. Y históricamente, pues, las cofradías se han enfrentado al poder eclesiástico. Históricamente están los anales de Juan Carrero, están cargados de conflictos, ¿no? Y hasta en tiempo reciente hemos tenido algún conflicto, ¿no? Llevado a los tribunales en Roma. Así que se puede ser cofrade. Bueno, pues una cosa es la iglesia, otra cosa es la jerarquía eclesiástica, cuidado. Que muchas veces confundimos iglesia y jerarquía eclesiástica, y no es lo mismo. Tú cubres información política también. Los lunes por la mañana es cuando te toca a ti en la cadena SER con Ángels Barceló. Yo es que escucho mucho las mañanas. Sí, y Radio Sevilla, cuando me llaman a nivel nacional, pues allí estoy. ¿Hay mucha política dentro de las juntas de gobierno y el Consejo de Hermandad y Cofradía? Decía el recordado Juan Moya Sanabria, que fue hermano mayor de los estudiantes y después senador, que la política había aprendido, decía en clave de humor, ¿no? Que con cierta seriedad también, de fondo, que en la política había aprendido, que en la hermandad había aprendido de política, que el Senado le parecía un mar de aguas tranquilas, ¿no? Pues evidentemente, donde hay hombres, donde hay colectivos humanos, hay política, ¿no? La política en sí no es mala, es cómo se aplica, cómo se la lleva a la práctica, ¿no? En la hermandad es claro que hay política. El propio cardenal siempre defendía, el cardenal Amigos defendía la política como necesaria, ¿no? La cuestión es que muchas veces uno se plantea que esto no es un partido político, una cofradía, ni es una empresa. Hay unas devociones, con lo cual se podría exigir un comportamiento o un plus distinto, pero a veces no lo encuentra. Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Hay veces que se aprende más política en una hermandad que en un partido político en sí mismo, pero también aquí hay que precisar, la Junta de Gobierno de la hermandad, como la jerarquía eclesiástica, no es la Iglesia, es una parte, es un órgano de gobierno, pero no es la institución. ¿Qué te parece la Magna en sí? Ahora mismo lo que más me preocupa de la Magna es que tiene que salir bien, porque está en juego no ya las cofradías, el mundo de las cofradías, está en juego la imagen de la ciudad, está en juego la capacidad de la ciudad. Por la cuenta que nos trae tiene que salir bien, no, tiene que salir muy bien. La Magna se celebra un 2024 en una Semana Santa que ya va a hacer los 25 años del nuevo siglo, que hasta en 5 ocasiones ha resultado herida en su jornada más importante, al menos desde el punto de vista mediático, que es la madrugada. Hubo un momento que se destrozó la imagen nuestra de saber estar en la calle, de saber movernos, de saber organizarlo todo, hasta 5 veces, ¿eh?
con algunos casos con efectos traumáticos, ¿no? En niños y en integrantes del público y del cortejo. Con el gran poder de la Santa Misión recuperamos esa confianza, a mi modo de ver, la recuperamos. Recuperamos muchas cosas porque allí no había bandas de música en el recorrido de ida. Aquello fue precioso, fue muy hermoso. No había vallas, todo el mundo se comportó muy bien. La ciudad ahí recobró un poco de autoestima y de confianza. Y ahora, pues otra vez tenemos un acontecimiento sin precedente, inédito, porque no es compararlo en Santo Entierro Grande. Aquí no va a haber competencia en otra ciudad. Aquí todo va a estar concentrado en Sevilla y nos jugamos mucho. Nos jugamos el saber estar en la calle, nos jugamos la capacidad de organización de la ciudad, nos jugamos que sepamos responder ante cualquier incidencia, con lo cual ahora mismo me preocupa mucho que salga bien como proyecto de ciudad, al margen de otros debates, claro. ¿Crees que está atinando el nuevo arzobispo de Sevilla, aunque ya lleva un año y pico en el cargo? ¿Crees que está atinando que ha entendido bien la idiosincrasia de la ciudad? Yo creo que cada vez la va a entender mejor. Y yo creo que habrá un antes y un después de lo que ocurre el próximo domingo. Él llegó y se vio deslumbrado por la fuerza que tenía aquí la religiosidad popular. Venía de un sitio que no es lo mismo, que cuesta un mundo llenar un templo, que cuesta un mundo, él mismo lo explica, que cuesta un mundo hacer actos y que la gente venga, y aquí vio la respuesta en la calle del gran poder. Dijo, esto es un recurso. Distinto es que a lo mejor ahora tiene que calibrarlo de otra forma, porque ya, como yo digo, ya sacas la Armada Invencible, después de esto ya no hay nada. Y corremos el riesgo de que se manoseen, dicho de alguna forma, las imágenes, que se banalice las imágenes. Ese es el peligro, ese es el riesgo. Hay que procurar por eso que salga muy bien, que no sea ese el efecto, ¿no? El otro día, hablando con Javier Macías, compañero de ABC, que se pasó por estos micrófonos, le preguntaba por la importancia que tienen en Sevilla los hermanos mayores de las grandes corporaciones, ¿no? Que tienen mucha fuerza. ¿Crees que, por ejemplo, el hermano mayor de la Macarena, el hermano mayor de la Esperanza Triana, el hermano mayor del Gran Poder, que quizás sean las tres hermandades de mayor referencia, tienen mucha influencia y poder dentro del Consejo de Hermandades y Cofradías? Dentro del Consejo sí, y en la ciudad incluso podrían tener más, si se lo propusieran. Yo creo que la que se habla tanto de las marcas son marcas potentísimas, que incluso mejor exprimidas todavía podrían tener más fuerza, ¿no? Pero mucho más. Por ejemplo, otro día leímos una información de la inauguración del área de salud mental de la Macarena. Eso es poner una comanda en vanguardia. Eso es aplicar la fuerza de llamar a puertas que no solo son las de siempre, sino de un hospital, de especialistas, para que trabajen gratis para una hermandad. Eso es fuerza, eso es poder, bien usado. Me la has puesto votando porque quería preguntarte por Fernández Cabrero, ¿no? Hermano mayor de la Macarena. Yo creo que en 2017 le hice una entrevista justo cuando era candidato. Y a Cabrero siempre le ha rodeado la crítica de que no entiende de cofradías o que no entiende de Semana Santa. Siempre le ha rodeado eso porque, bueno, tiene el cajón donde lo han metido, que como es de Santander, cuando estamos hablando de una persona que lleva más de 25 años en la Macarena, ha salido de costalero, ha pasado por todos los cargos que puede pasar de un asunto de gobierno. Y yo de cofradía no sé si entiende, pero de la Macarena entiende, ¿eh? Y él, en esa entrevista, me dijo una cosa que mucha gente no la entendió, pero creo que ha sido su lema y su línea de trabajo durante los últimos 7 años y le está saliendo bien, y voy a lo que has dicho. Él decía que somos una gran cofradía, ya lo sabe todo el mundo. Tenemos que ir un poco más allá. No sé si a ti te parece que con Fernández Cabrero, a mí me da esa sensación, la Macarena ha tomado ha subido un escalón a la hora de estar presente en la ciudad. Lo que creo, indudablemente lo ha subido. Lo que creo es que puede que lo baje después de él. Y es lo que espero que no ocurra, ¿no? Yo a Cabrero lo defino por analogía con aquella polémica que hubo con la política energética como la excepción cántabra. No es que ya haya cambiado como alguien creía, muy optimista el estilo, no. Tampoco lo de antes era malo, ni mucho menos, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero es que Cabrero es distinto. Es distinto, por eso digo que es la excepción cántabra. Y no sé si entenderá más o menos de la cofradía de la hermandad, lo que sí es que tiene un modelo y un criterio. Y cuando se gobierna un colectivo, una empresa, una ciudad, lo que hay que tener son criterios. No volver a la gente loca. No ir para adelante y después para atrás. No cambiar de opinión de este es mi modelo de hermandad, este es mi modelo de cofradía y esto es por lo que me han votado. Y la segunda vez es que arrasó. Entonces, oiga, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Y yo estoy encantado de que sea de Cantabria, es que no tengo ningún problema. Pero que creo que además, sin menospreciar a nadie, porque antes ha habido grandísimos hermanos mayores de la Macarena, pero grandísimos, sin menospreciar a nadie, creo que Cabrero aporta, enriquece, da una visión fresca, tiene un estilo propio. Y si no cae mal o lo parece bien, pues bueno, pues está la gente en su derecho. No se puede ser Napoleón y caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pues faltaría más, ¿no? Ni uno escribe todos los días y le va a caer bien a todo el mundo. Claro que no, ¿eh? Efectivamente.
A ti que te gusta escribir de la ciudad o que entiendes la Semana Santa como... yo también la entiendo un poco así. A mí me gusta mucho la Semana Santa porque veo que de un día para otro la ciudad se transforma. Y a mí eso me gusta. Cómo es capaz de metamorfosearse, ¿no? Y concebirse de manera distinta en tan solo unas horas, ¿no? No sé si hay una asignatura pendiente que va de un consejo a otro, que se pasa en el testigo, que es la modificación de la carrera oficial o las sillas de turno o lo que sea, ¿no? ¿Tú crees que eso en algún momento Carlos se le meterá mano de verdad o va a ser imposible? Bueno, la carrera oficial siguen sobrando sillas y me la conozco bien. Lo de Sierpe sigue siendo un avispero. Eso no hay normativa de seguridad que lo soporte. Yo recuerdo cuando se empezó a modernizar la carrera oficial, las primeras hojas de Excel, el arquitecto, levantar la planimetría, que no existía nada. Hemos pasado en 25 años, la Semana Santa, que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado tremendamente, ¿no? Yo pongo la fecha de cambio, la muerte del Costalero de las Aguas, el lunes santo del 99, hasta hoy. Ha cambiado muchísimo. Entonces, habrá que seguir reduciendo sillas porque no hay plan de seguridad que pueda aprobar lo que hay, por ejemplo, en la calle Sierpe. Es que no lo hay. Lo aceptamos porque no ocurre nada, porque nos portamos bien, porque las cosas salen bien, hasta que ocurre. Y ya nos ha demostrado la Semana Santa hasta qué punto puede verse vulnerable. 5 veces. ¿Tú estabas trabajando en la madrugada esa del año 2000? Todas. Las 5 me las he tragado. ¿Por qué no se ha sabido nunca nada de eso? Bueno, Tan difícil. No hay pruebas. No hay pruebas. Las han ofrecido más de una vez, pero después no las hay. Después no las hay. Evidentemente podemos tener sospechas, indicios, y lo que sí está claro es que se le hizo una herida tremenda a la Semana Santa. Tremenda. Tremenda. Si hay responsables, yo no puedo hablar sin pruebas. Sería una irresponsabilidad y menos en informadores profesionales. Pero, desde luego, si los hubo, tienen que saber que hicieron un daño grande. Como parece que en el tema de carrera oficial, sillas y demás, al Consejo, porque al final depende de las hermandades, yo entiendo que para reformar cualquier tipo de asunto de este estilo le cuesta trabajo, porque no es fácil, no es un órgano independiente. ¿Tú crees que en algún momento el Consejo debería estar profesionalizado de alguna manera? Y me explico, que dentro del Consejo hubiese trabajadores del ayuntamiento que fuesen cofrades a la vez, que cobrasen por ello y que pudieran intervenir de alguna manera en la reestructuración, en este caso, por ejemplo, de la carrera oficial. No va a permitir eso el Consejo nunca. No lo va a permitir. El Consejo ya tuvo un gerente histórico, don José Luis Sáenz, yo lo traté mucho tiempo, su hijo es trabajador del Consejo ahora mismo. El Consejo ha modernizado mucho la carrera oficial y la gestión, muchísimo. Insisto, cuando pasó de la explotación dejada en los silleros Pata Negra, pasó a una empresa que llevaba un arquitecto de la Arquesur, creo que se llamaba, ¿no? Y después de ahí pasó ya a la gestión directa, estaba Julio Cuesta de tesorero, y ahora hay planimetría, se sabe dónde están las sillas, hay seguros, hay vigilantes privados contratados. O sea, los pasos que se han avanzado son muchísimos. Quizás falta todavía algo de transparencia en la asignación de los palcos, o de cuántos personas tienen tantos palcos, eso no lo sabemos, una de las grandes informaciones secretas de la ciudad, ¿no? Porque yo estoy seguro que ahí hay mucha gente, pero eso no lo vemos nunca. Pero eso que tienen 4 o 5 palcos porque han pasado por el Consejo y se los han quedado. Porque esto funcionaba así, porque es que antes no había gente para llenar la silla. Pero yo creo que hay que reconocerle al Consejo en los últimos 25 años un esfuerzo tremendo. La gestión de silla que ahora se hace por ordenador cómodamente desde casa. Y cuando íbamos antiguamente, el Viernes de Dolores a coger sillas. Y estaba el tío con el cartel en la avenida, se alquilan sillas para toda la Semana Santa. Y ahora ya no hay. El reglamento que permite heredar las sillas de los padres o en caso de divorcio, cómo está regulado, se ha avanzado muchísimo en eso. Yo no veo la necesidad, si tiene que haber un gerente que sea otro, pero del Consejo. Ahora bien, el anhelo, la ambición, la vieja aspiración del ayuntamiento de controlar el Consejo siempre está ahí. El alcalde que más generoso fue con el Consejo fue Luis Uruñuela, el primero de la democracia, que renunció a dar las subvenciones directas a las hermandades, renunció al poder. Y digo, vosotros os gestionáis. Eso mucha gente quizás no lo sepa, pero el ayuntamiento era el que le daba la subvención directa al ayuntamiento. De aquí dijo, a partir de ahora vas a tener la caña de pescar, te dejo la carrera oficial para vosotros. Ahí les dio la libertad, les dio la autonomía, les dio la capacidad de autogestionaros. No la van a perder, obviamente. No deberían, no creo yo que la quieran perder. Ese dinero, por ejemplo, explotación. Recientemente las hermandades de penitencia, o la mayor parte de ellas, han dicho que no al reparto que proponían las hermandades de vísperas. ¿Qué te parece? Volvemos a lo de siempre. Se supone que no son empresas, se supone que no son bancos que tengan que pelear por dividendos, se supone que no son partidos políticos, pero al final son un colectivo humano. Pues se entiende el cabreo de las otras, ¿no? ¿Se podía haber alcanzado alguna solución media? Sí. ¿Se podía haber alcanzado? ¿Se debía haber alcanzado? Sí. Ahí están los cargos generales y la rimbombantemente llamada Junta Superior para haber trabajado una solución. No se ha dado un buen ejemplo, porque, insisto, ni son partidos
Ni son comunidades de vecinos, ni son entidades bancarias, ni cajas de ahorro. Se supone que son otra cosa. Voy llegando al final ya, que estamos en I-35. Hemos hablado de la silla, hemos hablado de la carrera oficial, hemos hablado de la Magna un poco. De lo que quieras. Hemos hablado de la Magna un poco. Para lo que se viene el próximo domingo, el otro día decía Jesús Resa, precisamente, que él no veía la ciudad preparada. Yo sí la veo, lo que pasa es que creo que el toro es de Miura. Yo creo que entiendo lo que quiere decir mi hermano mayor. Lo entiendo, porque tampoco... Yo me conformaría con que el gobierno de la ciudad y los cuerpos de seguridad estén tensionados. Porque viví lo que fue una madrugada con un gobierno no tensionado, que fue la de 2015. Lo viví en directo. Y yo lo que espero y deseo es que haya tensión, ¿no? Estamos viendo que estos días empieza a haber problemas con los hosteleros, que amagan con una huelga. Bueno, estamos a 6 días. Que todo esté tranquilo, que todo esté en calma. Y con que esté el gobierno tensionado y con lo que eso significa de cuerpos y fuerzas de seguridad, casi que me tranquilizo. La gente saldrá, la gente sabe a lo que va. No va a haber un circo ni va a una procesión. La cosa que el debate sobre la conveniencia o no de la procesión es aparte. Pero va a una procesión. No creo que sea un público que a las 4 de la tarde venga, no va a un partido de fútbol. Pero yo creo que sí, que tenemos que exigir y demandar que el gobierno de la ciudad y los representantes del Estado estén tensionados. La última ya por mi parte. Carlos, ¿te gusta la Semana Santa actual con tanta gente? No, pero bueno, tampoco hay que entender que la Semana Santa es hija de su tiempo y no podemos permanentemente vivir en el modelo de la Semana Santa de la infancia, porque también hay cosas que son mejores, pero cada vez se me hace más incómoda. A mí me gusta la Semana Santa de patear, hablando coloquialmente, y coger a mis hijos y enseñarles eso, y cada vez es más difícil, pero bueno, es la Semana Santa que nos va a tocar vivir. Lo que no creo es que vamos a ser los primeros en mucho tiempo que vamos a dejar una Semana Santa peor a nuestros hijos de la que nosotros recibimos. Pero bueno, siempre hay que buscar alternativas, siempre hay momentos bonitos, siempre hay momentos preciosos, siempre hay momentos muy hermosos para vivirlos, incluso de forma interior. Hay gente que no le gusta que se hable de la Semana Santa interior, pero claro que existe la Semana Santa interior, por supuesto, y menos mal que existe, y es muy bonita, ¿no? Y ya también uno se vuelve con la edad más selectivo, pero bueno, yo mientras pueda no voy a estar abonado a una silla. Mientras pueda, no. La última. ¿Qué momento vio el periodismo? ¿El periodismo está eternamente en crisis? ¿El de cofradía? ¿El de política? En general. El periodismo vive un momento en el que el activismo se disfraza de periodismo, y eso es muy peligroso, pero en el que la mejor ley de prensa que existe es la que no hay, ¿no? Entonces los peligros, volvemos a lo mismo, de querer controlar el periodismo, basándonos en que efectivamente hay cierto activismo disfrazado de periodismo, no pueden ser el pretexto para meter leyes que controlen, porque ese es otro viejo anhelo, antes hablábamos de los viejos anhelos de control, que es controlar a la prensa, ¿no? El problema es que si la prensa es precaria por otros motivos, pues también es más débil y más frágil y por tanto más vulnerable. Carlos Navarro Antolín, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Por este ratito. Te hemos sacado un hueco en tu apretada agenda, pero bueno, creo que nos hemos acotado. Mientras sea en el centro, tú me coges muy fácil. Perfecto. Pues entonces nos volveremos a ver porque no creo que nos vayamos de aquí. Y yo que yo veo muchos años aquí. Enseguida se vienen por aquí José María Pinilla y María José Caldero para hablar de la Catedral de Sevilla. Enseguida, más cofradía aquí en el Cabildo. Seguimos en este Cabildo número 11. Creo que ha estado bien la entrevista con Carlos Navarro Antolín, ¿eh? Me ha gustado lo que ha dicho de José Antonio Fernández Cabrero. Yo a Cabrero le tengo estima, obviamente. Pues no le tengo estima porque conmigo se ha portado bien siempre y porque creo que está haciendo bien las cosas en la Macarena. Sé que para algunas personas pues no despierta las mismas sensaciones que yo tengo, pero bueno, creo que en la medida de lo posible este señor ha trabajado muy bien por y para la hermandad de la Macarena. Saludo ya, si me deja el WhatsApp, que está sonando. Saludo ya a José María Pinilla y a María José Caldero. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Muy buena, Ignacio. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar por aquí. Bueno, muchísimas gracias a la Hermandad de Consolación de Utrera, que estuvimos la semana pasada allí. La verdad es que nos pusieron de pasteles de confitería Reyes de lujo, extraordinarios y nada, esperando lo que se viene, ¿no? En la Magna, ¿no? Ya le contamos que íbamos a dar la retransmisión. Estamos a la espera de los últimos detalles técnicos, pero bueno, estaremos aquí. Yo intuyo que desde 2, 3, 4 de la tarde tenemos que definir un poco la hora de inicio de la retransmisión hasta que pase la Esperanza Macarena por la carrera oficial.
exposición de Sevilla Fekit que se inauguró la semana pasada. Los compañeros de la Asociación Gremial Arte Sacro de Sevilla, con Paquili al frente. Creo que esta es la cuarta edición dentro del Ayuntamiento de Sevilla, bueno, exponiendo las últimas obras de los asociados y los artistas sevillanos en los últimos tiempos y que está teniendo lugar en el Ayuntamiento de Sevilla. Creo que están viendo unas imágenes de lo que es la exposición. Hasta el 24 de diciembre va a estar expuesta Sevilla Fekit en esta cuarta edición en el Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, nos toca la catedral. Último episodio, ¿no? Sí, señor. Último tramo de la catedral. Arrancamos por la sacristía de los cálices. Sí, por ponernos un poquito en contexto, en el primer programa que dedicamos a la catedral hablamos de los antecedentes de esa mezquita Aljama de los Almohades y de cómo en época cristiana fue adaptada para el culto católico. Luego, en un segundo bloque, hablamos del edificio gótico, que es la mayor parte de lo que vemos ahora mismo y de lo que consideramos que entendemos por catedral. Y ahora pues nos vamos a detener en una serie de estancias adicionales, en una serie de añadidos, tanto formando parte de la iglesia como de dependencias puramente auxiliares que tienen lugar durante todo el siglo XVI. Hay otros añadidos posteriores, pero ya son de menor calado y considero que es un buen punto para situarnos, porque parte del esplendor de nuestra grandiosa catedral consiste precisamente en estos añadidos, en estos complementos renacentistas que hacen que sea un edificio ya singular y extremadamente único en el mundo. Antes de seguir, un segundo. Programa de mano. Tienen disponible en nuestra web un apartado, una URL dedicada al programa de mano. No solo a las cofradías, mejor dicho, a las imágenes que van a procesionar en la Magna, contando algunos detalles históricos y curiosidades sobre las mismas, sino además tienen una posibilidad de descargarse el programa de mano en PDF. Nos están preguntando que cuándo lo repartimos. Lo vamos a repartir en las próximas horas, en los próximos días. Estamos rematando la gestión logística y enseguida sabrán ustedes a través de las redes sociales cuándo vamos a repartir el programa de mano de la Magna del Cabildo para 2024. De cualquier modo, para adelantarlo, ahí aparece ya un código QR que nuestros espectadores, los de audio lo van a tener un poquito más complicado, sí, pueden escanearlo y ya disponer de él en sus dispositivos. Efectivamente. Bueno, continuamos con la catedral. Vamos a ver. Aquí, compañeros, marcáis vosotros el compás, ¿eh? Así que cuando queráis. Sí, aquí he puesto yo un plano tridimensional de la catedral y otro únicamente visto desde arriba, de una manera mucho más esquemática, para situarnos. Aquí abajo aparecería lo que es la Avenida de la Constitución. Yo creo que tomando la Giralda como referencia y el Patio de los Naranjos es imposible equivocarnos. Y son estas estancias que hemos coloreado de manera un poquito diferente, aquellas en las que nos vamos a detener. Vamos a empezar por esta primera roja y vamos a ir avanzando en el sentido contrario a las agujas del reloj. De manera que la primera en la que nos íbamos a detener es esa que aparece en ese color rojo, que se trata de una de las sacristías, en este caso la sacristía menor. Fue primera en el tiempo, pero luego menor en importancia, que es la sacristía de los cálices. ¿Hay otra lámina por ahí? Efectivamente. Vale, esta es una habitación añadida. Propiamente, estas dependencias, con la excepción de la capilla real, en la que nos detendremos, pues lógicamente, por lo que su importancia requiere, no son propiamente parte de la iglesia en cuanto a lugar sagrado, no son capillas, es decir, son sitios donde, pues, probablemente muy poquitas misas se habrán celebrado. De manera que desde el punto de vista estrictamente litúrgico no tienen la misma importancia que una capilla puramente sagrada dentro del edificio religioso. Pero son dependencias auxiliares que ayudaban pues al mayor gobierno y a la mayor comodidad de uso del edificio. Tienen unas grandes dimensiones porque la catedral tiene unas grandes dimensiones y porque, a diferencia de una iglesia convencional, pues no hay un sacerdote ni dos que la rijan, sino que había un equipo de personas numeroso, llegó a tener hasta 40 miembros en algunos momentos, que eran los capitulares, los canónigos, ¿no? Entonces eran ellos los que hacían uso de estas dependencias secundarias auxiliares. Esta es una habitación de planta rectangular, de planta de salón, que está en el muro sur del edificio. Conforme avanzamos desde los pies, una vez pasado el crucero, donde está el sepulcro de Cristóbal Colón, inmediatamente después a la derecha, y tiene una gran cantidad de obras de arte de un valor realmente muy elevado. Cronológicamente fue la primera de estas estancias de las que vamos a hablar, y en ella pues se ve prácticamente la evolución durante todo el siglo XVI. Su primer arquitecto, que es el que nunca recordaba, lo tengo aquí apuntado, que era Alonso Rodríguez. Poco tiempo después se hizo cargo el que fue también jefe de la catedral, jefe de obras o nivel técnico, que fue Juan Gil de Ontañón.
posteriormente Diego de Riaño y Martín de Gainza, que son arquitectos que vamos a ir... Son maestros mayores, van a ser maestros mayores que se suceden en el tiempo. Efectivamente, ¿no? Y que vamos a ir aludiendo a ellos en distintos momentos de esta narración. Es una sala que podríamos decir de una manera muy simplificada que hace la transición entre el gótico y el movimiento que viene después. Todavía tiene reminiscencias del gótico que ya en las posteriores vamos a ver que prácticamente ya se diluyen y desaparecen. Y tiene una gran cantidad de obras de arte. Al fondo vemos donde durante mucho tiempo estuvo el Cristo de la Clemencia, que por eso se llamó el de los cálices, al cuadro que pinta Francisco de Goya, de los escasos cuadros de temática religiosa que hizo con Santa Justa y Santa Rufina. Que tiene una particularidad, perdona, ese cuadro, porque Goya, que era poco amigo de la Iglesia, el cabildo de la catedral siempre ha sido un cabildo muy rico y le pagó también esa obra a Goya, que con parte de ese dinero se compró la Quinta del Sordo. Bien. Sí. Pues mira, no sabía yo ese detalle. Le pagaron muy bien, sí. Y bueno, también hay un Zurbarán, hay Alejo Fernández, pero yo en particular me llama especialmente la atención este cuadro que he destacado, porque es un cuadro que apareció de manera prácticamente accidental a finales del siglo XIX en una restauración en la iglesia de San Julián. Estaba detrás de un mueble en la sacristía, alguien consideró que no era una obra de valor y la pusieron ahí prácticamente para equilibrar, para hacer de calza de ese mueble. Resulta que es de Juan Sánchez de Castro, que está considerado prácticamente el padre de la Escuela Sevillana de Pintura. Se restauró porque estaba en un estado bastante lamentable y hoy en día lo tenemos. En la lámina general aparece aquí a la derecha y es pues una de las primeras representaciones de la Virgen en el arte pictórico sevillano. Es una obra que ahí en la foto aparece cortada porque no he encontrado ninguna completa. Abajo aparecerían arrodillados los donantes, los que encargaron la obra. Y realmente pues es más que valiosa y muy interesante. No, yo creo que no he entrado en esa sala. No recuerdo haberla visto. Tengo pendiente lo de las cubiertas de la catedral, José María. La sacristía de los cálices, para acceder tienes que pasar antes por el sepulcro del cardenal Espínola. Efectivamente. Por el cardenal Espínola, donde rezó Juan Pablo II en una de sus visitas a Sevilla, y entonces ya llegas a la sacristía de los cálices. La siguiente estancia, y el compañero nos la pone. Ahí está, que es la sacristía mayor, que es una de las obras clave del Renacimiento español. Ha habido algunas dudas en torno a la autoría de las trazas de este espacio, pero realmente todo nos lleva a un mismo nombre, que es Diego de Riaño, ¿no? Diego de Riaño, extraordinario arquitecto al que le debemos grandísimas obras en esta ciudad, grandísimo maestro arquitecto que diseña este espacio de plantas centradas, una planta de cruz griega. Una planta de cruz griega es una cruz en la que todos los travesaños pues tienen la misma longitud, unos brazos muy cortitos, y entonces lo que resulta es ese gran espacio central. Está cubierto con una bóveda, cuando entren nuestros seguidores en la sacristía mayor, una bóveda de media naranja que se llama, que está subdividida con 3 anillos que representan el juicio final. El juicio final. En el primer anillo, el que está más cerca de la linterna, pues tenemos pues la corte celestial, apóstoles, santos, y ya al final pues terminamos con los condenados, ¿no? Ardiendo en las llamas. Se abren las otras naves con unas bóvedas de abanico, unas bóvedas abanicadas, y la cabecera, como podemos ver en la fotografía, bueno, pues se abre con esa triple capilla en el centro, donde aparece presidiendo una tabla maravillosa de Pedro de Campaña, que es el descendimiento de Cristo, que no es emplazamiento original. Ese cuadro estaba en la primitiva iglesia de Santa Cruz, que estaba en la plaza de Santa Cruz, en el barrio de Santa Cruz. Un descendimiento de Cristo ante el que se paraba a rezar, y admirar sobre todo la obra Bartolomé Esteban Murillo. Bartolomé Esteban Murillo, su último tiempo de vida, vivió en la plaza de Alfaro, en el barrio de Santa Cruz, y acudía prácticamente casi cada día a postrarse delante de ese cuadro del descendimiento de Pedro de Campaña, y dispuso en su testamento que quería ser enterrado a los pies de ese cuadro. Muere Murillo, lo entierran en aquella capilla donde estaba dispuesto el descendimiento. Y cuando llegan los franceses, que tenían unas ideas urbanísticas, los franceses en 1810, la invasión napoleónica, unas ideas urbanísticas completamente distintas, ¿no?, a las nuestras, y el entramado medieval que se encuentran aquí en Sevilla, pues quieren abrir grandes espacios, grandes avenidas.
y derriban la primitiva iglesia de Santa Cruz. Se perdieron los restos de Murillo, se perdió la iglesia, se perdieron los restos del maestro. El cuadro afortunadamente no se perdió y hoy pues emociona, ¿no? Postrarse también delante e imaginar al maestro Murillo pues ensimismado mirando la obra de Pedro de Campaña. En las capillas laterales que tenemos, pues a la derecha Santa Teresa de Jesús de Zurbarán y a la izquierda San Lorenzo, que está atribuido a Luca Giordano. El resto sigue siendo una exposición maravillosa de pinturas de Murillo, con San Isidoro, San Leandro, una piedra de Francisco Valleu, Inmaculada de Alonso Martínez. Normalmente está expuesto, lo que pasa es que no lo tenemos porque creo que está en la exposición de una de las dos exposiciones de Valladolid, el San Fernando de Pedro Roldán, que ya creo que también hemos hablado en alguna ocasión de él. Y tal como se aprecia en la fotografía, también tiene, bueno, el tesoro de la Catedral de Sevilla es algo imponente. Y en una de las vitrinas pues tenemos vestigios históricos tan importantes como las tablas alfonsíes, la Virgen del Arzón o la Virgen de las Batallas o las propias llaves de la ciudad, ¿no? Es una riqueza absolutamente extraordinaria. Y además cuando, como José y yo tenemos la oportunidad de guiar a grupos por el interior de la catedral, lo notas, ¿no? Cuando llevas a personas a visitar la capilla real, es una sensación. Perdón, a la sacristía mayor, es imponente, te arrebata, es arrebatadora, ¿eh? La sensación, te sientes como muy pequeñito, ¿no? Bajo la inmensidad de ese espacio creado por Diego de Riaño. Yo cuando explico esta sala, yo le digo a la gente que eso no es una capilla, que eso es literalmente una habitación útil para guardar cosas. Porque una sacristía no es más que eso. Es una habitación en la que se guardan cosas que cuando hace falta se llevan al altar y luego pues se devuelven a ese lugar. Sin embargo, aunque en términos litúrgicos no pueda ser tan importante que una capilla, en términos artísticos la sacristía vale más que otras catedrales juntas. Sí. Porque verdaderamente es una construcción ejemplar del mejor renacimiento español. La pujanza de Sevilla en el siglo XVI no hace falta volverla a recordar. Y la cantidad de obras de arte que alberga pues son inconmensurables. En el centro suele estar la custodia, que la he sacado de la foto porque no aparecía en ella, y la he puesto ahí en la procesión del Corpus. Curiosamente ahora, con ocasión de la exposición Fons Pietatis, pues todos los pasos del Corpus están expuestos en esta sacristía, con la excepción de que como San Fernando de Pedro Roldán no está, pues en su lugar han cogido al San Fernando de Cardoso de Quirós, que está en la iglesia del Salvador, que tampoco desmerece la imagen de nuestro santo patrón. Jesús Galindo, que está en la técnica, y tú tenías muchas ganas de este episodio, ¿no? ¿Estás tomando buena nota? Te pasaremos examen. La verdad es que es un gustazo escucharos, ¿eh? No, yo creo que rematar la catedral en el día de hoy es una buena oportunidad, porque además creo que viene bien hilarlo con lo que va a suceder en la catedral el próximo domingo. Sin duda, ¿no? Lo que va a suceder, ¿no? De ahí va a salir la procesión más grande que vieron los tiempos, ¿no? Exacto. Por abrir un paréntesis, y después de la charla con Navarro Antolín, ¿notáis un cierto nerviosismo en la ciudad? ¿Un poco? Hombre, se va viendo que es lo que tú dices, lo que te gusta de la Semana Santa, entre otras muchas cosas, es cómo la ciudad tiene esa capacidad de transformarse y de prepararse para algo nuevo. Se va viendo, nada más que hay que recorrer las calles más cercanas a los templos que van a acoger a las vírgenes de la provincia, nada más que hay que moverse por el entorno de la catedral, por alrededor de la Macarena. El otro día yo estuve sacando la papeleta de Sitio del Gran Poder, había colas como si fuera Cuaresma. Entonces se ve que hay algo palpitante. Pero yo creo que todo el mundo tiene un poquito de ese recelo, ese temor de a ver qué nos vamos a encontrar. A ver si la cantidad de gente, a ver si nos vamos a saber comportar, a ver si el secono se vuelve loco y nos corta las calles. Entonces, a ver si el metro va a responder. Yo tengo muchísima preocupación con el metro. Yo tengo un amigo que es muy cofrade, que vive en la calle Sierpe y me dice que no quiere salir de su casa porque le da miedo lo que se puede encontrar. Entonces yo creo que ese puntito de respeto lo tenemos todo el mundo, que luego al final no será tan fiero el toro. Pero ahora mismo ese Yo creo que va a seguir todo bien. sentimiento de qué va a pasar. Esa reflexión que ha hecho Carlos Navarro. Porque no hemos conocido esto antes. Sí, esa reflexión que ha hecho Carlos Navarro, además es que él escribió la columna, la leí ayer, ¿no? Tiene que salir muy bien, porque realmente lo que está en juego es la imagen de la ciudad, más allá de otras consideraciones ya locales a nivel de cofradías, ¿no? Tiene que salir bien porque realmente se pone a prueba la ciudad, ¿eh? Con la capacidad de gestión de la ciudad. Avanzamos
avanzamos. Creo que tengo ahora por guión el Antecabildo, ¿puede ser? Antecabildo, Sí. Correcto. Pues adelante con la información. Sí, esta es una sala probablemente menos conocida, porque no es de las que suele salir en todas las fotos que toma la gente, pero claro, cuando hay tal nivel de obras de arte, pues lógicamente hay que hacer una selección, porque uno es incapaz de abarcarlo todo. Sí. Yo me llevaría 7 horas en el Louvre, pero probablemente a la 4ª hora estaría cansado, entonces iría a lo más importante. Pues esto le sucede algo así. Esto forma parte de 3 estancias consecutivas que eran las que se habilitaron para el propio uso de los gobernantes de la catedral, de los administradores, que era ese cuerpo capitular, esos canónigos. Entonces, primero hay un patio, luego posteriormente a ese patio está esta sala, que es la sala del Antecabildo, y luego está la que vamos a ver a continuación, que sé que a María José le encanta, que es la sala capitular. En la sala capitular era donde formalmente se tomaban los acuerdos, pero con toda probabilidad aquí era donde antes se discutían, esto es el equivalente a los pasillos del Congreso, donde muchas veces se negocia lo que luego se le da forma en una votación, ¿no? Entonces, esta sala es una estancia renacentista maravillosa, deslumbrante, donde ahora mismo está la Cieguesita. Acudan a verla porque la pueden ver por los lados y por detrás, que en las capillas de los alabastros no se puede. Y esta es una sala que a mí me lo explicaron en su día y siempre que entro me quedo mirando y procuro comentárselo a quien está allí, porque a lo mejor no se da cuenta del mensaje iconográfico que hay. Es una sala que trata de potenciar el valor de bajar el orgullo y abrir la mente a lo que puedan decir los demás. ¿Por qué? Porque en esa sala capitular se iban a reunir 30 canónigos, cada uno de su padre y de su madre. Algunos tendrían rencillas, otros irían a favor de corriente, otros irían en contra de alguien. Entonces esto lo que trataba era de predisponer el ánimo para la buena comprensión, para estar dispuesto a ser convencido por alguien si argumenta de una manera razonable. Entonces los relieves pues van en esa misma línea. Yo he sacado uno de una página web que se llama Secretos de Sevilla o Misterios de Sevilla, no recuerdo ahora mismo, que me gusta a mí mucho, que ya hace varios años que no está activa, pero que yo consulto de vez en cuando. Y este es un relieve en particular que representa la Torre de Babel. La Torre de Babel es el símbolo de la incomprensión humana. Cuando las personas, pues en su vanidad, quisieron cada una hacer las cosas por su cuenta, pues los idiomas hicieron que divergieran. Pues este es un símbolo muy claro de que con esa mentalidad difícilmente se iban a alcanzar acuerdos para el buen gobierno de la catedral. Hay otra en la que hay personajes mitológicos que por quererse creer en posesión de la verdad, por no querer escuchar a nadie, terminaron con orejas de burro, con las caras deformadas. Entonces, bueno, es una manera muy gráfica de ilustrar lo que se quería decir. Vasito de agua para este hombre, por favor. Director, por favor, que nos quedamos sin director. Tírala. Me ha cogido. Nada, estas son las cosas que ocurren en el Cabildo. Muchas gracias. También ocurrirían en el Cabildo en el siglo XVI, ¿eh? Sí. Bueno, nos falta hablar de su autor, que es Sí, por supuesto. Hernán Ruiz, segundo Hernán Ruiz el Joven, que es un personaje absolutamente también trascendental en la Sevilla renacentista del siglo XVI, cordobés, que llega con su padre en 1535 en una visita que hace con su padre aquí a Sevilla. Se queda deslumbrado Hernán Ruiz. Uy, se me está cayendo también esto, que estamos un poquito accidentados. Se queda deslumbrado por esa Sevilla ya convertida prácticamente en capital mercantil del imperio. Él ya era arquitecto, ya con 16 años ya le habían capacitado como maestro en Córdoba. Ya en Córdoba había hecho cosas muy interesantes. Ya había hecho cosas, es que un genio, uno de esos grandísimos genios de la arquitectura en la España renacentista. Tiene una concepción de los espacios, de la composición y el sentido decorativo de esos espacios arquitectónicos, a mi juicio de ver, creo que único en el manierismo. El manierismo es una etapa medio camino entre el Renacimiento y el Barroco, creo que lo hemos explicado otras veces, ¿no? Se va desligando un poquito de ese clasicismo tan regio, tan sobrio del Renacimiento y va adelantando un poquito lo que será el Barroco. Y entonces idea un espacio absolutamente maravilloso. Después, si acaso comentamos un poquito también el patio del Antecabildo con esa bóveda esquifada, que se llama, de casetones. La decoración escultórica que vemos está atribuida a Diego de Pesquera. Diego Pesquera es el autor, por si nuestros seguidores pueden viajar, trasladarse de las esculturas de Hércules y Julio César de las columnas de la Alameda de Hércules, que las rematan. Bueno, pues Diego de Pesquera es a quien se le atribuye. También son de la misma época, claro. Exactamente, la decoración escultórica. Las figuras exentas que vemos, que están en las hornacinas, bueno, pues como ha comentado José, vienen a representar las virtudes que debían reunir esos canónigos, ¿no? Esos eclesiásticos que estaban al mando, particularmente de la economía del templo. Pues tenían que tener los valores de justicia, de templanza
de prudencia, practicar la caridad, la esperanza, todos esos valores, ¿no? Venía a ser un poquito como leerte la cartilla, ¿no? De cuáles son las virtudes que predisponerte el ánimo para entrar de buen grado luego a la sala capitular, que es la siguiente estancia. Sí. Este señor también tiene el diseño, has comentado, M, del patio del Cabildo. El patio del Antecabildo. El patio del Antecabildo. Exactamente, el patio del Antecabildo. El patio del Antecabildo es la sala a la que se pasaría de la sacristía mayor antes de llegar aquí. Lo que pasa es que eran ya muchas láminas. Es un patio donde los canónigos salían pues a tomar un poco el aire. Al cigarrito de la época, ¿no? Exactamente, el cigarrito de la época. Es así, ¿no? Que realmente es un lugar de una fantasía decorativa manierista, que es donde derrocha Hernán Ruiz todo ese lenguaje creativo que él tenía, que, como digo, a mí me parece único en España. Bueno, de Hernán Ruiz vamos a ver luego en la Giralda lo que hizo. Sí, también. Pasamos a la sala capitular, pero por lo que me estáis comentando y para que la gente se lleve una idea clara, probablemente este señor Hernán Ruiz, ¿el joven? La cabeza visible de la arquitectura renacentista de la Catedral de Sevilla, es la persona más importante, la persona que más huella por ahí. Deja dentro de la catedral. Es que durante el siglo XVI hay figuras a cual más relevante y a cual más destacada. Claro, verá, probablemente esté diciéndolo de manera muy simplificada entre los 2 o 3 más importantes, ¿no? Pero el que más no te sabría yo decir. Sí. Bueno, pasamos a la sala capitular, que es la siguiente lámina que tenemos preparada. Discúlpenme por la tos, pero es que me ha atracantado yo. Nada. No lo he hecho queriendo. No ha necesitado ayuda, ¿no? No lo he hecho queriendo. Venga, vamos con la sala capitular. La sala capitular, que es uno de los espacios más espectaculares. Yo siempre cuando llevo a alguien digo que es uno de los lugares, de esos lugares mágicos, no solamente de la catedral, sino de toda la ciudad de Sevilla. Y además absolutamente inesperado. Inesperado porque no te esperas eso, claro. Desde la sala que hemos visto del Cabildo, por un pasillo curvo, angosto, cinematográfico, que idea Hernán Ruiz, que le cuesta, ojo, un enfrentamiento con el mayordomo de obra de la catedral, porque este hombre le explotaba la cabeza con la idea que presentaba Hernán Ruiz, que al final se sale con la suya. Hernán Ruiz, que como digo, es un personaje con una mente clarividente y de una fantasía creativa portentosa. Pues cuando va rodeando ese pasillo curvo, yo que me conozco qué hay al final, que me conozco al final de la película, me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque de repente, plaf, se abre un vano, se abre una puerta y te encuentras ese monumental espacio con esa cúpula elíptica, que es la primera cúpula elíptica que se traza en España, la primera cúpula elíptica que se levanta en España. Para situarnos, la cúpula es lo de la izquierda y el suelo es lo de la derecha, porque son vistas opuestas del mismo espacio. Exacto, pero es una fotografía muy bien que ha elegido José Mari de forma muy, muy acertada, porque nos permite ver en toda su plenitud esa maravillosa elipse, que se levanta muerto una vez ya Hernán Ruiz, porque Hernán Ruiz, que era un fatigado del trabajo. Esto puede ser titular, ¿eh? Hernán Ruiz era un fatigado del trabajo. Llevaba varias obras de trabajo a la vez, porque era un tipo muy ambicioso, era muy bueno en la suya, pero era tremendamente ambicioso. Llevaba para adelante muchísimas obras. Y quizás eso le costó la salud, ¿eh? Y por ende la vida. Entonces, cuando él muere, no está cubierta, están las trazas, está su diseño, pero no estaba cubierta la sala. Esos planos de Hernán Ruiz los tenía su hijo, Hernán Ruiz III. Y como no le eligen para sustituir a su padre, se lleva los planos y no los devolvió. Se llevó los planos y no los devolvió. La sala capitular es un poco como una sala maldita, porque después todos los maestros que pasaron acabaron muriendo. Y el proyecto lo termina Asensio de Maeda. Asensio de Maeda, muy exactamente. En el tiempo creo que son 30 años los que tardan en terminarse la sala capitular, y es Asensio de Maeda el que termina, ¿no? de rematar una sala absolutamente portentosa. Ya José sigue tú. Qué curioso. Sí. Yo a ese nivel del sálvame no había llegado. Pero... A mí que me gusta el salseo. Pero a mí cuando me preguntan, porque es una consulta rápida, ¿no? Bueno, y esto porque es elíptico, ¿no? Bueno, pues porque se podía hacer, pues se podía pagar y se sabía, ¿no? Y ya no solo por eso, sino su principal objetivo era optimizar la acústica dentro.
Tenemos que pensar que se iban a reunir 30, 40 personas que no eran un clérigo de la esquina, eran la nobleza de la iglesia. Todos pertenecían a familias muy importantes y todos tendrían su punto de vanidad y no quería que se me levantara la voz porque yo estoy por encima, porque mi padre es fulano, porque mi tío es mengano. Entonces, primero el antecabildo ya predisponía a entrar con un buen espíritu, pero a pesar de todo, pues allí a lo mejor no era el sitio donde la gente mostraba su mejor educación. Entonces eran estrictamente requeridos para respetar los turnos de palabra, para que nadie interrumpiese a nadie y todos subieran un turno rotatorio para que cada uno tuviera ocasión de expresarse. Y luego, las puras formas geométricas del lugar optimizaba la acústica de manera que una persona que estuviera sentada aquí y tuviera que hablar a otra que estaba a 20 y tantos metros de altura, pues, por supuesto no había micrófonos ni nada que se le pareciera, con un volumen de voz bajito podía ser escuchado. Dicho de una manera muy simple, todos permanecían calmados y los acuerdos eran más sencillos. Esa era la teoría. Luego, arquitectónicamente, pues lógicamente es un absoluto desafío al talento creativo y al talento constructivo. Quizás cuando uno entra tiende a mirar para arriba y a deslumbrarse con la Inmaculada de Murillo, que está en el centro, con el resto de decoración, donde está pues todo el santoral sevillano, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, San Hermenegildo, Rufina, todas de Murillo. Y a lo mejor, como suele estar aquello lleno de gente, porque no es frecuente encontrárselo vacío, uno no puede disfrutar del suelo. Pero es que, atento al suelo de esa sala. El suelo de esta sala es a una escala un poquito más pequeña el que diseña Miguel Ángel para la plaza del Campidoglio en Roma. Y además que era contemporáneo, quiero decir, que está traído directamente. Es que el Renacimiento a Sevilla llega de una manera absolutamente directa. Te iba a decir que este tipo de solería. De solería, efectivamente, y también el techo, ¿no? A mí me recuerda un poco a Florencia. Claro, es que o sea, lo que estoy viendo, o a Roma, ¿no? Es a lo que me recuerda. El Renacimiento. Bueno, llegamos al Renacimiento que ya anuncia algo que viene después, pero Renacimiento. Efectivamente. Nos salimos por un momento ya de las salas puramente Quería hacer una pequeña anotación relacionada con dos artistas cofrades, porque aunque toda la decoración pictórica es de Murillo, los relieves intervienen Juan Bautista Vázquez el Viejo y Marcos Cabrera. También, autor del Santísimo Cristo de Aspiración del museo. Vale, pues salimos ya de las dependencias puramente capitulares y auxiliares como lo son las sacristías y ya entramos en el único añadido que tuvo la iglesia como tal, que es una capilla nueva, que es la Capilla Real, la que sustituye a la primitiva Capilla Real, que cuando la catedral gótica se termina, pues había quedado en un lugar bastante secundario, menor, probablemente incluso un poco ridículo en comparación al resto de las dimensiones del edificio, hasta que pues un tal Carlos I, que es de profesión emperador, pues solicita que por favor la Capilla Real pues tenga la dignidad que merece una ciudad como Sevilla. Aquí aparece, María José la va a detallar perfectamente, una imagen de lo que es el altar donde está la Virgen de los Reyes. Era imposible en una sola fotografía ver todo lo que hay ahí porque es fabuloso, pero un par de detallitos simplemente. Lo que aparece a la derecha es la linterna de la cúpula y luego a la izquierda uno de los numerosos escudos imperiales que decoran la fachada exterior, porque Carlos I dijo que todo el mundo sepa que esto lo he pedido yo y que esto se ha acabado en la época de los Austrias. Y ahora ya, por favor. Bueno, nada, otro de los grandísimos espacios renacentistas. En este caso, pues el diseño lleva la firma de Martín de Gainza, otro de los grandísimos maestros de obras de la catedral. Primero se accede a esta magnífica Capilla Real por una reja. Es que las rejas pasan un poco desapercibidas. La riqueza de las rejas que hay en la Catedral de Sevilla es absolutamente portentosa. Una reja que diseña Sebastián van der Bosch, diseñador de la Real Fábrica de Tabaco, nuestro rectorado de la Universidad de Sevilla. Eso es algo posterior, ya del 18. Exactamente, ya del siglo XVIII. Una reja que está rematada en su parte superior, porque a lo mejor entramos y no nos fijamos, pero está representada en la parte superior de esa reja la entrada o la entrega de las llaves al rey Fernando III. Aparece en la parte superior, la verdad es que un detalle muy, muy curioso. Cuando accedemos, bueno, pues tenemos una planta rectangular cubierta también por una bóveda de media naranja, cubierta, bueno, pues con casetones que albergan bustos de reyes, de santos, con una decoración riquísima escultórica. Bueno, y en el centro, ese retablo entre esas columnas, bueno, pues la Virgen de los Reyes, ¿no? Patrona de Sevilla, de su archidiócesis,
escuela francesa o una escuela castellana con influencia francesa. Y bueno, también hemos hablado de la patrona otras veces, ¿no? A sus pies, pues enterrado el rey Fernando III en la maravillosa urna de plata del Laureano de Pina, pero que no es el último rey, el único rey que está enterrado en esa capilla real. Están enterrados después de varios cambios de ubicación de todos los sepulcros de los reyes, pues desde Fernando III, su esposa Beatriz de Suabia, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, el cuerpo, el corazón y las entrañas están en la Catedral de Murcia. Dispúsolo así el rey sabio en su testamento. Pedro I, su amante y amor de su vida, María de Padilla, do Fabrique, a quien asesinó. Ellos no están a la vista, están en una cripta, que no es justo debajo de la Virgen de los Reyes. Yo he entrado. Bueno, pues no es visitable. Hay unos cofrecitos pequeños. Nuestro compañero es uno de los privilegiados. Y está también, esto lo voy a mirar, porque ya se me ha ido, porque está también el hijo del rey Alfonso XI, rey Alfonso XI y Leonor de Guzmán, un Fabrique, al fin y al cabo, ¿no? Que es el hermanastro que asesina Pedro I, pero también está, lo diré, Alfonso de Castilla, que es el que me faltaba, el hijo de Pedro I, y María de Padilla, un lugar con una carga histórica realmente, pues solamente con la cantidad de reyes que tenemos enterrados, pues realmente extraordinaria, ¿no? Con independencia ya de la calidad y de la historia de la capilla en sí, curiosamente la capilla real vino a subsanar una deficiencia que tenía la catedral, y es que los edificios góticos, lo más habitual, ya lo dijimos en el programa cuando hablamos de la construcción del edificio gótico, es que detrás del altar mayor tuvieran un ábside sí, que es una especie de semicírculo que sobresale. La catedral de Sevilla, por respetar las trazas de la mezquita anterior, tenía la cabecera plana, y precisamente es en el siglo XVI cuando se le añade esta capilla real, cuando desde fuera, si uno está a los pies de la Giralda mirando a la catedral, pues ve sobresalir esa forma que parece un ábside, pero que realmente es un añadido del XVI. Tenemos que ser breves porque... Sí, ya no queda nada. Porque nos falta la técnica, ¿no? Nos falta la técnica. Tramo final. Creo que tenemos que mencionar algo de la Giralda. Sí, yo no sabía si la Giralda pensionarla en un capítulo aparte, porque tiene también mucha historia. Podemos hacer otro capítulo después de la Magna. Pero al menos XVI es que en este siglo XVI es cuando se le da el remate definitivo, o si no definitivo, la mayor parte de lo que hoy en día vemos, y es justamente, encontrar una foto así un poquito angulada para que cupiera bien, es el cuerpo de campana, que realmente lo que hace es envolver a el cuerpo superior del alminar musulmán, que permanece ahí, y luego a partir de esa terraza ya los distintos cuerpos superiores, culminados por la imagen que tenemos a la derecha, que es el giraldillo, aquella veleta que es la que le da verdaderamente el nombre a la torre. Las azucenas son un añadido un poquito posterior, pero que también forman parte ya de la imagen que tenemos todos de la Giralda. Creo que se añadieron a mitad del 18. Exacto. Con otro derroche de fantasía de Hernán Ruiz, porque también es obra de Hernán Ruiz II, con la utilización de la azulejería, que le aporta una policromía a ese cuerpo de campana. Si no estoy equivocada, torre campanario con más campanas de toda España. Tiene 25 campanas. Exacto, 25 cuando suenan campanas. Todas a la vez, no, es divertido. Pues vamos a ver cómo suena en el próximo día 8. Están siempre puntuales, ¿eh? Cuando suenan a su hora, ¿eh? Vamos a ver cómo suena en el próximo día 8. Familia, muchas gracias, ¿eh? Nada, un placer siempre. Que no lo hemos dicho, rápido. Venga, vámonos. Nuestro compañero Antonio Camino de Utrera, que nos ha traído un maravilloso libro editado por el Consejo de Hermandades de Utrera, en el que podemos, tenemos todo el catálogo, toda la relación de imágenes cristíferas y marianas de la ciudad de Utrera, ¿eh? Maravilloso, un regalo maravilloso. Detalle importante, mañana vamos a dar en muchodeporte.com la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de la Esperanza Macarena, ¿eh? Vamos a tener la señal. Rápidamente, José María, enhorabuena a don Federico Quintero, rey Baltasar de la cabalgata del año 2025. Amigo de un servidor de muchísimos años, y el otro día pues no acudí al acto de proclamación porque fue imposible conciliarlo con otros compromisos, pero sí estuvimos luego tomando un sevillanísimo ágape y pues aquí disfrutando de ser uno de los amigos del rey Baltasar, o al menos de quien lo encarna en la procesión, porque el rey de verdad es el que vendrá por las noches a traer los regalos. Correcto, se tiene que beber la leche y los camellos, de los caramelos, en fin. Toda la liturgia. Efectivamente. Señores, nos falta, antes de la Magna, un cabildo de la provincia. Vamos a estar con la Hermandad de Valme, ¿eh? Vamos a estar con la Hermandad de Valme de Dos Hermanas. Lo vamos a hacer en la Sala Victoria, en la capital de Sevilla, que nos han cedido
amablemente un espacio allí. Allí vamos a estar con la hermana mayor de la corporación, va a estar también un historiador de la hermandad y, en fin, vamos a tocar un poco toda la historia y la tradición de la Virgen de Valme, que precisamente ya está aquí en Sevilla, igual que la Virgen de Consolación y la Virgen de Setefilla. Muy cerquita de aquí también. Efectivamente. María José, muchas gracias, ¿eh? Nada, Como gracias siempre. a vosotros, un Ha sido un lujazo. Ha sido un lujazo escucharos a los dos. Contando los días. Efectivamente. Señores, lo dicho, queda un cabildo de la provincia y, por supuesto, el próximo día 8 estaremos en directo para dar la magna. Que pasen una buena semana. Un abrazo.